completa esto esta experiencia de seleccionador como entrenador? Si te completa, ¿y qué diferencia notás vos? Un tipo, se me ocurre a mí, ¿no? Obsesivo del laburo, del día a día, del entrenamiento, del predio, de la inferior, de las inferiores, de los chicos, de los suplentes que entiendan el trabajo como los titulares. Ya el seleccionador de afuera ve una diferencia. Digo, che, ¿los completa esto a este tipo de entrenadores? No sé, vos dirás. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Mirá, la verdad que está siendo una experiencia muy atrapante, ¿no? Porque todo eso que vos decís lo vamos cubriendo desde el día a día en estar 100 entrenamientos con juveniles, 100 días que hemos estado, como dije, con los mayores, otro tanto en la planificación conjunta con el presidente, con Francisco, en obras para la Casa de la Selección, desde riego hasta distribución de las áreas, oficinas, sala de video, sala húmeda. Mm. También hay un espacio ahí que se nos ha brindado esa posibilidad, giras, conocimiento más personalizado de ciertos futbolistas en diferentes ligas que también te permite observar mejor el fútbol internacional, porque cuando estás en una liga es verdad que te volvés un experto de esa liga. Entonces tiene su lado también muy emotivo, ¿no? Es todo muy concentrado en esos 10 días que se vive con una intensidad extrema, está todo un país detrás de eso. No es como con un club que está en la ciudad o un barrio, en este caso es todo el país, y bueno, hace que se junte mucha energía y uno después necesite dosificar esa energía y volver a recuperarse, ¿no? Entonces creo que los tiempos son diferentes, son totalmente opuestos, te diría, al día a día. Pero es cierto que al haber vivido las dos experiencias, tanto de asistente como entrenador, en clubes y en selecciones, yo he disfrutado ambas, porque una te prepara para el desarrollo diario y otra te prepara en el cual tenés que tener una fineza y una certeza, porque son solamente 2 días Claro. que vos tenés para desarrollar un plan. Y entonces está bueno todo el trabajo que se hace para llegar a esos 2 días, ¿no? Que es de observación, de análisis, eh, de estudio, de imaginación también. Y después lo mejor llegó el día ese antes y hay 2 jugadores que son bajas por lesiones porque en el club último partido se lesionaron. Entonces tenés que ir jugando un montón con los imponderables y entregarte a esa incertidumbre que te prepara la vida y hay que ser flexible para saber que cualquier cosa puede suceder y hay que estar preparado, ¿no? Sebastián, Muy recién leía una de tus frases que la habíamos puesto ahí abajo y decías que Ecuador tiene potencial y hambre de gloria. Scaloni antes del partido fue bastante más allá, no solo puso a Ecuador como lo que es una de las mejores selecciones de Sudamérica, sino él dijo una de las mejores selecciones del mundo. ¿Te sorprendió esa definición? ¿Tuviste oportunidad de hablarlo con él cuando se encontraron? ¿Te parece que es eso, que hoy Ecuador es una de las mejores selecciones del mundo? Pero me importa sobre todo qué sentiste cuando lo escuchaste a Scaloni hablar así de tu equipo. No, bueno, con Leo hablamos después del partido, hablamos cosas del juego, no hablamos de eso. Yo considero que Ecuador tiene todavía una vivencia importante por delante, que tiene mucha proyección, que tiene muchos jugadores que hoy están en las grandes ligas, Caicedo, Hincapié, Pacho, ganadores de Mundial de Clubes, ganador de Champions, hoy Piero transferido al Arsenal, y tiene un montón de otros jóvenes que todavía tienen que dar ese salto, ¿no? No tengo duda de que de acá seguramente a 6, 8, 10 años Ecuador, si sigue por esta tendencia, va a ser una potencia. Hoy creo que está camino a eso y debe vivir y transitar ciertas experiencias colectivas que le permitan esa información para ganarse ese lugar. No creo que haya hecho todavía mérito para ganarse ese lugar de mejores, ¿no? Me parece que hoy Francia, Argentina, España, Portugal, el mismo Inglaterra, Alemania, están en esa línea, siempre Brasil y seguramente alguna que no estoy nombrando, y el mismo Italia que hoy no está bien. Pero bueno, me parece que Ecuador está bien que aspire a meterse en ese círculo más selectivo, ¿no? Y creo que está transitando los procesos normales y naturales que hay que transitar. No se construye
una selección mejores del mundo de un día para otro. Se hace con tiempo, se hace con planificación, se hace también de sufrir muchas veces situaciones que parecen alcanzables y son golpes, pero después te reinventás, como pasó en el caso de Argentina de perder una final del mundo, de perder 2 Copa América. Hay mucho camino que recorrer y transitar para convertirse en eso, ¿no? Y al final es la vivencia lógica que tiene que tener un proceso, ¿no? Por eso digo que hay que respetarlo y hay que amar al proceso en lo que ello conlleve. Si trae alegría, si a veces trae angustia, pero siempre a mí me gusta más la prudencia, la cautela, la humildad, porque la responsabilidad nuestra justamente va por ahí. Gestionar futbolistas con gran potencial, pero al mismo tiempo saber que como nación, como país, como selección, todavía tiene mucho por crecer, porque solamente ha participado en 5 mundiales y nunca ha pasado octavo. Entonces hay un camino una barrera que hay que vencer, y ojalá que sea este el mundial para que Ecuador pueda tener ese saltito de calidad, ¿no? Sebastián, vos sos un tipo muy detallista, muy de estar encima del trabajo diario, del día a día del jugador. ¿Cómo convive eso con dirigir una selección? Que es un lugar en donde no podés hacer lo que hacías, no sé, en Racing, en Defensa, en los equipos que te ha tocado dirigir. ¿Cómo te va, Chavo? Pero no lo haces en el día a día, sí lo haces en el poquito tiempo que tenés con ellos. A ver, no sé, el último partido, los últimos 2. Nosotros preparamos con Argentina sabiendo de que podían jugar o 2 extremos, un 9, o podían jugar 2 9, o podían jugar con un solo 9 y un extremo más volanteando, como Almada, que generalmente lo hace. Entonces, podían jugar con 5 volantes, con un punta, o podían jugar con 2 puntas, o podían jugar con un punta y dos extremos. Y armamos diferentes planes para diferentes circunstancias, que al final es lo que haces en un día a día, que tenés más tiempo, pero que al final llega el fin de semana y tenés 2 días donde vos imaginás un partido y preparás un plan. O con Paraguay, sabiendo de que las pocas veces que ellos iban a querer jugar, porque es un equipo muy directo, más vertical, de segundos balones, de pelotas detenidas, cómo teníamos que robar el balón y saber que había que atacar un bloque mucho más bajo, mucho más organizado. Al final es eso. Y en esos 2 días también, al tener jugadores de gran calidad, después resulta esto que vos me decís de trabajar un plan, de ver una idea, de trabajar conjuntamente un desarrollo. Nosotros con Argentina todavía salíamos a 2, y cuando esos primeros 20 minutos fueron muy buenos, cuando se empieza a acomodar un poquito el partido, la variable, yo estaba de arriba, ¿no? Hablo con Guille, le digo, Guille, salgamos a 3, con Moy a un costadito. Justo Moy se recuesta al costado porque lo persigue mucho McAllister, consigue ese pase largo que viene en la expulsión. Al final son los futbolistas lo importante de todo esto, más allá que un entrenador debe guiar y acompañar en los detalles, y el fútbol hoy va de 1 metro, porque estamos hablando de que Moy se corrió 5 metros a la izquierda y abajo para ganar un espacio y poder encontrar un pase lejano, porque también teníamos la posibilidad de encontrar lo cercano, pero sabiendo que Argentina es un equipo que presiona alto, a diferencia de Paraguay. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a distribuir en el campo ciertas posiciones y que después el jugador elija. Moy, vas a tener esta opción corta, esta opción larga, vas a tener esta opción por dentro, esta opción por fuera. Pero es posible que un entrenador le diga, haz esto. Un entrenador acompaña, guía ese proceso, distribuye la forma, ayuda a la forma para recuperar, pero lo importante de esto son los futbolistas. Cuando uno tiene futbolistas de esta magnitud, también es más sencillo, también es más fácil, ejecutan mejor, toman mejores decisiones. Y la verdad que hay una armonía muy linda en la selección en sí, ¿no? Los 30 chicos que estuvieron en la última convocatoria conviven de una manera muy bonita, no solamente lo táctico y lo posicional, sino que también en lo humano. También es esto de abrir el corazón, de conectar con el otro, de que fluya ese interés. Yo creo que va por ahí, ¿no? De decir, bueno, vamos a armar una selección que piensa y que siente y que realmente compita con las mejores selecciones de igual a igual y que suenen grande. Y eso, créeme que lo tenemos en el día a día, en el vínculo que hacemos con charlas quincenales con ellos por Zoom, con videos, con visitas que hemos ido a ver a sus clubes cómo entrenan, a verlos cómo compiten en el Mundial de Clubes. O sea, hay un montón de tiempo que se puede aprovechar. Claro. Y que creo que lo estamos aprovechando al máximo, ¿no? Seba, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande. El otro día vino Luis Ubeldía al piso y hablábamos un poco de que hoy por ahí hay algunos equipos en el más alto nivel
que vos tenés una expectativa de un partido y después los equipos se parecen mucho, son partidos por ahí de mucho estudio, de mucho detalle, y que por ahí se había perdido un poco la diversidad, y en las selecciones por ahí sigue habiendo esto, sigue habiendo diversidad, sigue habiendo equipos con diferentes idiosincrasias. ¿Con qué idiosincrasia te encontraste en Ecuador y cómo pudiste ensamblar tu idea, tu manera de sentir y ver el fútbol con lo que te ofrece la naturaleza del jugador y del fútbol ecuatoriano? ¿Qué tal, More? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que se pierde eso, y también te diría que agregado en las selecciones que hay mucho miedo al error, porque el error en una selección te condena a un país. Entonces primero hay que vencer eso, ¿no? Nosotros nos encontramos con un equipo extremadamente físico, donde si vos ves del primer partido que nos tocó perder con Brasil, que fue el partido que más corrimos en todas las eliminatorias, pero perdimos, y que arrancamos muy bien y que ante el primer error como que bajamos, ¿no? Como que le dimos el protagonismo. En el segundo tiempo lo hablamos, lo mejoramos, pero no nos alcanzó. Y a partir de ahí el equipo fue mejorando, no solamente su condición física, sino su forma para jugar. Y atreverse a ser más protagonista, porque es una selección que también tiene mucha riqueza técnica, tiene mucho oficio y valentía en sus defensores para jugar a espacio grande, pero tiene mucho compromiso de sus atacantes para defender y estar bien cortitos, y si tienen que venir 20, 30 metros para atrás lo hace sin problema. Entonces fuimos construyendo una forma de desarrollarnos colectivamente. Y no me fue difícil, porque la verdad que cuando visualicé esta posibilidad de ir, que primero no se dio porque iba a ir Ricardo y después al final terminó yendo Félix, y yo me fui a Elche, se terminó dando 2 años posteriormente a lo que sí había imaginado, y a mí me había gustado eso. Un grupo de futbolistas atrevidos, valientes, intensos, dinámicos, que sentía que podían jugar mejor de lo que hacían desde la pelota. Porque nosotros con Paraguay hicimos un partido excelente sin el balón, pero con el balón no estuvimos a la altura. Y si vos ves la formación de los últimos partidos, no sé, comparando a Argentina en Copa América con Félix, a esta última Ecuador-Argentina en clasificatoria, cambió más de la mitad del equipo, y el medio campo sobre todo. Antes era Grueso, Franco y Moy jugando en posición 10, y hoy es Moy jugando en posición 5, Vite en posición 8 y Plata en posición 10. Entonces se ha ido cambiando mucho el equipo, ¿no? Extremos que antes no estaban y hoy están, como el caso de Angulo, o Joel mismo Ordóñez jugando de lateral o central, Franco realmente jugando en todas las posiciones que lo ponga. Le falta cumplir la posición de arquero, porque hasta ha jugado también de delantero contra Brasil. Entonces Piero está jugando también a lateral. Me ha resultado muy fácil porque tengo un grupo muy predispuesto, muy interesado, y sobre todo que siente mucho estar por su selección. Al final uno necesita encontrar eso, que los jugadores quieran estar en su selección, que quieran hacer esas 14 horas que hacen para viajar, que se pongan a disposición si hay que trabajar doble turno, que estén todo el tiempo dispuestos a una charla. Bueno, hay un esfuerzo muy grande. Al final el trabajo de ellos o la profesión de ellos es el día a día en los clubes. La selección es un extra, y es ese gusto y ese sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar, pero cuando después ya son profesionales hay que seguir sosteniéndolo. Y acá sí lo sostienen, acá lo pueden mantener, y eso se siente, porque creo que es un equipo que no solamente podemos hablar desde lo futbolístico, sino que podemos hablar de que cuando han quedado con 10 han doblegado esfuerzos, se han exigido al máximo, como fue en el partido con Perú, en el partido con Colombia. Hemos corrido lo mismo que Colombia con un jugador menos 60 minutos. O sea, para eso tiene que haber mucha pasión, si no es muy difícil que eso suceda. Entonces tenemos una selección que está creciendo mucho, ¿no? Seba, ¿por qué crees que, acá Diego, La Torre. ¿por qué crees que un país tan futbolizado como Ecuador, igual que otros, buscan técnicos argentinos? ¿Porque somos campeones del mundo? ¿Porque somos, no sé, tenemos más conocimiento? ¿Porque también nosotros nos vendemos bien? No sé. Te invito a que le pongas razones a ¿Cómo te eso. va, Diego, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo va? Mirá, es cierto que en Sudamérica el técnico argentino es muy buscado, no solamente en Ecuador. Hay una tendencia, fíjate de la cantidad de selecciones que hay, todos los técnicos argentinos. Yo creo que es un tema también nuestra forma, nuestra cultura, que te prepara un poco, ¿no? A ese medio más de
de necesidad, de La urgencia, adaptación, hay de que adaptarse a claro. diferentes circunstancias, exacto, adaptarse al medio, ¿no? A no quejarse, a no poner excusa, a ir para adelante. Y el fútbol nuestro, por cómo se vive, ¿no? En las tribunas, en la gente, en el día a día, en la sociedad, en definitiva, creo que va desarrollando ciertas habilidades para soportar sobre todo adversidades, porque si la cosa viene bien, bueno, es más sencillo. Ujú. Pero ante la dificultad, ante la incomodidad, me parece que por cómo se vive en Argentina, el entrenador tiene cierta facilidad para adaptarse a los medios más incómodos y hostiles que se presentan en esto cuando no aparece el resultado o cuando no sean las cosas que se esperan. Y creo que esa resiliencia que tiene producto de la cultura hace que sea un entrenador buscado. Como también es cierto que he visto últimamente que en Europa no se busca tanto argentinos, sino que se buscan más técnicos españoles. También está esa tendencia, ¿no? En algún momento los alemanes. Yo creo que, a excepción de Simeone, que se ha sostenido muchísimo en el tiempo, no sé si hay otro entrenador argentino, creo que Marcelo Bielsa sí lo ha hecho en Francia, en Inglaterra y en España, pero no mucho más. Entonces, creo que sí en Sudamérica es buscado el argentino como en Europa el técnico hoy español, ¿no? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Marcelo Espina. Supongo que cuando tomaste este desafío, hiciste un análisis individual y colectivo de lo que te ibas a encontrar como equipo, como plantel, o dónde podías recurrir para armar un plantel importante, ya con futbolistas que vienen año tras año mejorando cada vez su performance, sobre todo en equipos importantes del fútbol europeo. Te quiero hacer dos cortitas. Uno, ¿con qué te quedarías satisfecho en el próximo Mundial como selección? ¿Hacia dónde van a llegar? Y si crees que todavía, con lo demostrado en estos 6, 7 años, Argentina sigue siendo hoy el principal candidato para quedarse nuevamente con el Mundial. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien. Mira, Argentina no tengo duda de que sigue siendo el candidato porque lleva 7 años de un proceso hermoso, donde se va encontrando el recambio en un montón de futbolistas que seguramente vivirán ese proceso natural que tienen que vivir, ¿no? Si hoy Mastantuono tiene 3 partidos, imagínate cuando tenga 30, 40 o 50. Y así un montón de jugadores como Teito Almada, que lo hemos tenido en la sub-20, y un montón de otros chicos, que me parece que tiene selección para rato, porque también hay jugadores que ya han conseguido un campeonato del mundo y que son jóvenes, como McAllister, Julián, Enzo, Licha, Cuti, Dibu. Me parece que hay un nivel de jugadores que ya tienen una información importante, más este recambio que se viene de manera natural y que lo están llevando muy bien adelante. Creo que va a poder competir con selecciones que también están muy bien, como te nombré anteriormente. O sea, no es solamente la Argentina, es Argentina y un montón de otras selecciones que también están haciendo las cosas de manera importante, organizada, con planificación, con buenos jugadores, con talento. Y la verdad que no tengo duda de eso. Después muy fino para que eso se concrete o no se concrete, al final siendo tan superior en una final por 70 minutos donde a lo mejor merecías ganar por 2 o 3 goles, después terminás padeciendo Claro. y Dibu salvando un gol en el último minuto. El fútbol tiene eso, Sí, sí. ¿viste? Y lo terminás ganando a penales, pero en definitiva uno evalúa cómo llegan las elecciones, después el resultado no lo maneja nadie. Ujú. Entonces no sé en qué puede decantar el resultado, pero sí los procesos y sí el desarrollo de muchas selecciones, que va a ser un mundial para mí muy atrapante, porque fíjate cómo está Sudamérica, con selecciones muy fuertes, con Colombia, con Uruguay, con Ecuador, con Paraguay también. Me parece que con Argentina, Brasil ahora con uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces Sudamérica está muy fuerte. Pero si uno mira para Europa también, y si uno mira que el último mundial en Marruecos fue sorpresa y que Japón fue una selección que tiene cosas interesantes, hoy se suman a Noruega. Entonces hay un montón de selecciones que la verdad que están muy bien y creo que lo va a llevar a ser un mundial muy, muy atractivo para ver. Habrá que ver esto de los horarios, habrá que ver esto del clima, habrá que ver esto de lo que fue dejando el Mundial de Clubes. Sí he notado mejor en los campos de juego, pero hay algunas cositas que a veces le quitan esto al espectáculo, ¿no? Sobre todo esa fluidez en determinado horario, las temperaturas, eso de parar. Pero bueno, hay que adaptarse a, como hablaba antes, ¿no? A esto que vino para quedarse, como en su momento el VAR. Y después lo nuestro, un entrenador difícilmente termine satisfecho si no consigue el logro final, que quieren todos, pero
sacando eso, después digo siempre que podamos hacer una selección que contagie a su gente, que pueda hacer su mejor mundial de la historia, que pueda conectar con la gente del fútbol, te diría. Si logramos ser el equipo que más pasión muestre, que más intensidad muestre, que más valentía muestre, quedaría satisfecho. Pero bueno, siempre aspiramos a lo máximo, como tiene que ser, ¿no? Sebastián, ¿sabes que pensaba en experiencias argentinas? Sabela fue ayudante de pasarela del Mundial 98 y después fue como entrenador principal en el 2014. Vos en el inicio de la charla contabas de las experiencias que incorporaste y que aprendiste como ayudante en el 2014 y en el 2018. ¿Qué aprendiste en esos mundiales para ahora desarrollar en tu experiencia como conductor principal? Sí, sobre todo la observación, ¿no? Porque estar de un lugar donde acompañás y no tenés esa mirada puesta, ¿no? Termina siendo, más allá que uno lo vive como compañero de trabajo y le duele igual si las cosas no salen, o disfruta igual si las cosas salen, la mirada siempre está puesta sobre el entrenador. Entonces uno va aprendiendo también desde un lugar secundario a observar esas decisiones, a aprender cómo gestionar el poquito tiempo que hay en la selección, a planificar un partido, a ver cómo son los seguimientos a los futbolistas, al desarrollo de lo que implica ser un seleccionador, que es muy diferente a lo que es en el día a día. Entonces, el tener esa vivencia donde a lo mejor antes había más ansiedad para que llegue un partido, o esto que te contaba, decir, bueno, llega tal día y no está este jugador y ahora qué hacemos. Uno va naturalizando cuando pasa el tiempo y cuando ya tiene 2 procesos mundialistas de la situación y de la experiencia en definitiva que va teniendo, y hace que naturalice más las cosas y que lo tome con manera más espontánea. Y creo que eso es la vivencia, ¿no? de haber estado. Si no estás ahí, es tu primera experiencia, hay cosas que te pueden, ¿no? Desacomodar o que te pueden sorprender. Siempre en el fútbol te van a sorprender cosas, pero me refiero a otros tipos de situaciones, no lo que refiere al juego en sí mismo, sino a esto que es de la preparación y la planificación. Creo que en eso a mí me nutrió de mucha información y me hace llegar a mí tranquilo, y al final es importante la tranquilidad que uno tenga para poder transmitir eso, ¿no? Me parece que soy un agradecido a tener esas vivencias a tan temprana edad y haber vivido tanto el club como la selección y poder elegir en dónde estar es un privilegio que lo agradezco todos los días, ¿no? Clarísimo. Vos sabés que estaba pensando mientras te escuchaba. El fútbol a veces no siempre 2 más 2 es 4, porque estaba repasando aquel cuerpo técnico, siempre hablamos del cuerpo técnico de Rusia, ¿no? Un cuerpo técnico, te pones a pensar después con la carrera de cada uno de élite. Con Sampaoli, que por supuesto una carrera reconocida en diferentes lugares, con Scaloni, que después se queda y sale campeón del mundo, con Sebastián Becasese, el que le fue bien en la Argentina y que hoy mete, y espero estar olvidando, Nico Díaz, creo Nico que también. Díaz, Nico Díaz en Argentinos Juniors. Anda bien, Nico. Sebastián, que mete a Ecuador en el Mundial, más lo que hizo también antes hasta llegar a Ecuador. ¿Cómo puede ser? Vos vas a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que teniendo un cuerpo técnico de élite, que además con un alto consenso, me acuerdo que todo el mundo estábamos detrás de ese seleccionador argentino y sobre todo de ese cuerpo técnico? Bueno, no sé si tiene una explicación, Seba. Si la tiene, ¿cuál es? Para que no nos haya ido bien, ¿no? No, Seba, lo que vos dijiste, fútbol y muchas veces los momentos, los tiempos, el contexto, faltaban 4 partidos para clasificarse, se sufrió mucho para clasificarse, hubo algunos amistosos y rápidamente se fue al Mundial. Y bueno, a veces digo que hay que aceptar que las cosas no salen, no funcionan y no hay que buscarle tanta vuelta. Pasa eso, como también, no sé, voy a otro lado y digo, ¿cómo puede ser que estando en defensa le hayamos ganado a Palmeiras, donde un solo jugador ganaba más que todo el plantel nuestro? Y no le ganamos solamente en la Recopa, le ganamos también en la Copa Libertadores y en su cancha 4-3. O pasó lo mismo cuando le ganamos con Racing a Flamengo. El fútbol, muchas cosas no hay que explicarla, hay que vivirla, hay que sentirla y hay que aceptarlas. Entonces eso es lo lindo. Porque yo recuerdo siempre esos momentos
dolorosos, pero también recuerdo los momentos lindos, que uno dice, ¿cómo puede ser que con 9 hombres Racing le ganó a Independiente jugando más de 50 minutos? Hizo un gol. Y es fútbol, esto que te hablaba antes de la emoción y la pasión y el compromiso de los chicos. Hay cosas que no creo que esté buena buscarle la explicación, porque solamente está en aceptar que es tan lindo que por más que nos esforzamos en descifrarlo, el fútbol fin de semana tras fin de semana nos dice no es así, es de otra manera. Y está bueno eso, ¿no? De saber que en algún punto no lo vamos a gobernar nunca, no lo vamos a dominar nunca y que solamente hay que disfrutarlo y aceptarlo y se termina. Entonces me parece que está bueno sí, para adentro hacer un análisis, revisar, esto se pudo hacer mejor, esto creo que lo hubiese hecho de otra manera, mirá esto qué bien que salió, pero al final son tantas situaciones que uno tiene que contemplar que no existe ese control, es algo ilusorio. Lo más importante son los futbolistas y tienen que estar bien, y si se sienten cómodos y cosas simples mejor todavía, y si lo que uno baja como conductor, esa idea encaja con un sentir genuino y natural, o los convence o los seduce, mucho mejor todavía. Y bueno, a veces se da esa química y a veces no se da esa química, ¿no? Seba, me permito unir esta respuesta a la respuesta que le diste antes al Cholo respecto de lo que fuiste aprendiendo a través de la experiencia. Si tenés que elegir una lección que te dejó a vos el Mundial de Rusia para ser el entrenador que sos hoy, ¿cuál sería? No sé si una lección. Yo digo que en esos momentos de incomodidad siempre me mantuve siendo quien soy. Se inventaron un montón de cosas y mi camino y mi recorrido y mi trayectoria hablan por mí. Yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? El recorrido de una trayectoria, hoy ya de 23 años, que me posicionan a mí en un lugar de tener tranquilidad con mi integridad por cómo me desarrollo, por cómo me desenvuelvo y por cómo decido transitar este camino. Evidentemente no pretendo agradar a la gente, hago lo que hago porque lo siento. Si eso hace que a muchos le agrade, mejor todavía, porque siempre es lindo, pero creo que hay valores que son innegociables y son los que a mí me dan la tranquilidad para desarrollar un camino de credibilidad. No es fácil estar 23 años en este mundo del fútbol y sostenerse. Estar en 5 países, ir a Europa, estar en muchos lados de Sudamérica, estar en selecciones, tener posibilidades de elegir. Yo creo que eso es lo que más destacaría de mi trayectoria, ¿no? Seba, un gusto. La verdad, linda charla. Una vez más, felicitarte. Dirigir un mundial seguramente debe ser lo más importante que le puede tocar a un entrenador. Bien ganado, tiene buenos jugadores. Me gustan los jugadores que tiene Ecuador. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo. Que les toque un buen sorteo seguramente también, porque es parte. Y nos estamos encontrando. Gracias, Seba.